Bueno, muy buenas tardes. Este es nuestro proyecto sobre la interpretación de datos estadísticos para la materia de estadística aplicada en las RI. Y bueno, para comenzar, decidí tomar estas dos gráficas que hablan sobre el capital humano, la competitividad y el crecimiento inclusivo en los miembros de la PEC. En una primera instancia, pues del lado izquierdo tengo la gráfica sobre la competitividad económica de estos miembros. Podemos observar que el punto de la trend line está entre un posible 4.8 y un 74, quizá un poco más. Y bueno, ¿qué nos dice esta gráfica en un inicio? Pues habla en la esquina superior izquierda sobre una alta competitividad, pero con una optimización de su capital humano muy bajo. Y de la parte de abajo, igual de la parte izquierda, nos habla de una poca competitividad y una poca optimización del capital humano. Es decir, que realmente tanto su competitividad económica como la ayuda que recibe dentro de su instancia es realmente negativa. Y del lado derecho, en la esquina superior derecha, habla sobre una alta competitividad y una optimización de su capital humano alto también. Y igualmente en la parte de abajo habla de una baja competitividad con una alta optimización de su capital humano. Entonces, en una primer mirada podemos observar que ciertos miembros de la parte izquierda se mantienen más unidos, se podría decir que más unidos que aquellos que tienen una alta competitividad y una optimización de su capital también alto, que están como un poco más dispersos, como más individuales, se podría decir. Y también en la siguiente gráfica tenemos, bueno, esta habla sobre el crecimiento inclusivo dentro de la PEC. Y igual, una alta inclusividad en la parte izquierda superior, pero con una poca optimización de su capital humano. Y en la parte de abajo, poca inclusividad y poca optimización de su capital. En la parte derecha de arriba, una alta inclusividad con una alta optimización de su capital humano. Y en la parte de abajo, de la parte derecha, una poca inclusividad con una optimización alta de capital humano. Y pues puedo observar aquí que ciertos miembros sí se mantienen como entre las dos cosas, tanto su competitividad económica como su crecimiento inclusivo están como muy a la par. Sin embargo, sí hay países que sorprenden, que sobrepasan la trend line, como por ejemplo Japón, que en la gráfica izquierda, que tiene una competitividad económica bastante alta, bastante bien, se encuentra por abajo de la trend line en la gráfica derecha, con poca inclusividad y una gran optimización de su capital. Esto nos dice demasiado. Creo que puedo observar que las habilidades que se han llevado dentro de la PEC quizá han ayudado más que nada a estos miembros que permanecen en la parte izquierda, en la parte izquierda, que más que nada se ven como más unidos, vaya, como echándose la mano, se podría decir, y que quizá las habilidades que se han llevado a cabo han servido más para ellos que para los miembros que se encuentran de la parte de derecha, que vemos que también podemos observar algo muy interesante, es lo que sucede con Australia. Australia estaba sobre la línea de la trend line, pero al momento de su crecimiento inclusivo
vemos que es la más alta, con una alta inclusividad y una alta optimización en su capital humano, y eso me parece bastante increíble. Algo ocurrió ahí, quizá las habilidades con la participación, su adaptabilidad y la conectividad con los demás miembros pudieron hacer que su desarrollo fuera más notable que el de otros miembros de la PEC. La gráfica hablaré sobre la participación y la inclusión de la fuerza laboral. En una primera instancia podemos observar que el número de personas mayores de 15 que trabajan son prácticamente mayor el número de hombres que el de mujeres. Y esto sí me deja mucho que pensar, porque se supone que el permitir una mayor participación de esta fuerza laboral podría ser un importante factor para la utilización de capital humano y un crecimiento inclusivo. Como lo vimos en las gráficas pasadas, creo que podría beneficiar demasiado la inclusión de las mujeres, o más que nada esta paridad de género en cuanto a lo laboral. No solo beneficiaría a las mujeres, sino que aportaría un desarrollo mayor y eficaz para esta índole. Y está claro que esta participación por parte de las mujeres está lleno de barreras de género que no podemos siquiera quitarlas de una vez, porque también tienen que ver con la cultura, con la religión, y sabemos que los miembros de la PEC, cada uno es distinto en cuanto a esto. Entonces, claramente es muy difícil, pero de cierta manera, esto está bloqueando el potencial de crecimiento en las economías de la PEC. Y reducir esta exclusión social y esta desigualdad de ingresos también creo que sería algo de lo más importante. Ay, se volteó. Y bueno, también claramente que hay desafíos como el desempleo juvenil, como estos alentar a los trabajadores de edad madura a retrasar la jubilación, apoyar a personas con discapacidad y reducir barreras del espíritu empresarial. También podría beneficiar demasiado a esta inclusión en la fuerza laboral. ¿Por qué pasó el señor que fumiga? Pero bueno, también algo que se me pasaba a mencionar es el importante rol que tiene Papúa Nueva Guinea, que está aquí en sus siglas PNG, y es increíble cómo tienen su nivel de paridad de género en lo laboral. Es un gran ejemplo a seguir, y claro que también tiene que ver con sus barreras culturales, pero de cierta manera lo ha logrado. No sé realmente qué ha estado pasando en Papúa Nueva Guinea para que las mujeres puedan tener esta increíble paridad de género, porque también sabemos que es de trabajos no remunerados que hacen las mujeres en estas economías, que es como el cuidado de infantil, el cuidado de la casa, el higiene, todo esto, pues también hace que la brecha laboral pues no pueda cumplir una mujer como un trabajo de tiempo completo, puesto que también tiene o ha tomado el papel de ser esta jefa del hogar, se podría decir. Pero me parece increíble lo que puedo observar aquí de Papúa Nueva Guinea, y
claro que también existen otros países, otros miembros donde desgraciadamente no dejan un buen papel, como vendría siendo México. En México es más sabido, nosotros que somos mexicanos, pues nos damos cuenta siempre de que quien manda en el hogar, quien hace las tareas del hogar, casi siempre es la mujer. Entonces, ellos tienen un trabajo no remunerado a través de su familia que permiten no puedo decir tropiezos, pero sí barreras culturales que pues no dejan que una mujer se integre al espacio laboral. Y también claramente estas barreras de ideologías que en otros miembros de la PEC pues son muy difíciles de corromper. Bueno, a mí me tocó va a tocar hablar sobre esta gráfica y las dos siguientes. La primera trata sobre las políticas activas del mercado laboral y que van a ser marcadas a través de los años del 2004 al 2014, ¿no? Donde fueron analizadas en ese rango de años. En el eje de las Ys podemos ver, por ejemplo, que está marcado por porcentaje, que va del 0 hasta el 0.50, y en el eje de las X, pues los respectivos años donde se muestra alguna perturbación en cuanto al porcentaje, ¿no? Algo a analizar de esta gráfica, bueno, se me olvidó, las economías que se evalúan en esta gráfica están marcadas por color, y por ejemplo México, que está marcado por color rojo, se muestra que no ha tenido ninguna perturbación del 2004 al 2014, y el que ha tenido el mayor número de porcentaje ha sido Corea, que es el que está en verde, y de los que han subido su porcentaje ha sido Nueva Zelanda, Australia, Chile y Corea, y de los que no han tenido ninguna perturbación han sido los demás países. En esta gráfica que se muestra a continuación, podemos ver que trata sobre la protección del empleo en determinadas economías de la PEC que se muestran en el eje de las X. Bueno, en el eje, para empezar, en el eje de las Y se muestra el nivel de hasta abajo, en esta parte se muestra lo que sería la menor restricción que se puede tener, que obviamente es 0. Y hasta arriba se va a mostrar que es la mayor restricción que se puede tener en cuanto a las políticas, ¿no? En el eje de las X se muestran las economías y el dicho año en el que fueron analizadas, y esta gráfica se va a analizar, las economías se van a analizar, va a tener dos análisis que se va a mostrar en dos barras. La negra, que trata sobre la regulación de los trabajadores permanentes contra los despidos individuales y colectivos, y la azul, que trata sobre la regulación sobre formas de empleo temporal. De esto se trata esta gráfica. Y para finalizar, esta otra gráfica trata acerca sobre el índice de restricciones de comercio de servicios en las economías seleccionadas de la PEC. Bueno, como podemos ver en el eje de las Y, en esta gráfica, se va a mostrar que 0.0, o lo mínimo que está hasta abajo, se muestra que está completamente abierto. Y hasta el rango el máximo que se va a tomar en esta gráfica va a ser 1, que va a ser como completamente abierto. Como se muestra en la gráfica, pues ninguno es completamente abierto, obviamente todos tienen sus restricciones. Y bueno, en el eje de las X se van a mostrar las economías, y cada economía va a tener unos análisis que se muestran ahí por diferentes barras de colores. La gris va a ser la transparencia regulatoria, la verde van a ser las barreras a la competencia, la negra va a ser las otras medidas discriminatorias, la roja va a ser restricciones al movimiento de personas, y la azul va a ser las restricciones de entrada de extranjeros.